Bienvenidos a Frecuencia de Cambio, un espacio para la excelencia física, mental y espiritual, con la conducción de Jorge Scalpelo. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia de Cambio, un espacio donde la conciencia nos une. Y hoy nos une para hablar sobre el fenómeno OVNI, el fenómeno UAP, como le llaman ahora en la era contemporánea de los OVNIs, y para eso vamos a conversar con un gran invitado, Rodrigo Fuenzalida. Él es sociólogo de profesión, se dedica a la investigación OVNI hace 30 años, participó de manera importante en el programa OVNIS, año 99-2000, gran programa, y es coautor de este libro, OVNIS sobre Chile, escrito junto a Marcelo Moya y Rodrigo Bravo. Bienvenido, Rodrigo, a Frecuencia de Cambio. Muchas gracias por estar acá en el programa. Bueno, Jorge, gracias por la invitación. Esperando por ahí tener un gran diálogo sobre este tema que está tan en boga. Uf, está súper en boca, está denso, están pasando muchas cosas, sobre todo a nivel de la desclasificación. Hay mucha Sí, información y hay que ser como muy sabio a poder distinguir. Lo primero que te quiero preguntar, Rodrigo, es justamente sobre esto, pero no tanto desde la fascinación de qué van a mostrar, sino que qué pasa después. Una vez que se entrega la información y obviamente oficialmente se acepta que existe vida inteligente no humana, consciente, que en el fondo están ahí, conviven de alguna manera con nosotros, ya sea en el universo o acá en el mismo planeta. ¿Qué ocurre luego de eso? Algunos congresistas, por ejemplo, estoy viendo acá uno, Eric Burlinson, sí, decía que tuvo un shock ontológico. Y puede ser una de las consecuencias de eso, que muchas estructuras como las conocemos hoy pierden algo de sentido y tiene que haber todo un proceso de adaptación. No sé cómo lo ves tú como sociólogo y como ufólogo. sí, tienes toda la razón. Tiene que haber un proceso de adaptación, de asimilar un otro. El tema es qué es lo que es, a partir de lo que vayamos definiendo, qué es ese otro. Es como algunas instituciones que tienen mucho tiempo sobre la Tierra, van a, yo creo, dar algún tipo de respuesta. Hay intentos, ¿no? De a mi entender, de dar, de estar a la par con los tiempos, como lo hizo recién un vocero de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Que enseña lo que para la Iglesia Ortodoxa los aliens serían ángeles de una dimensión paralela. Eso es pegarse un salto, eso es primero acusar el golpe, es decir, estamos conscientes de que hay algo, pero ese algo está dentro de nuestra cosmogonía, es decir, nosotros ya lo tenemos integrado. Por lo tanto, hay conocimiento a partir de nuestra iglesia, de que esas cosas existen y tenemos las respuestas en alguna medida para lidiar con eso. Eso es lo que te están diciendo. Siempre que dan alguna definición, es decir, oye, esto no está fuera de control de nosotros. ¿Ok? Eh, yo creo que las organizaciones, diría yo, las corrientes filosóficas orientales son bastante más permeables a todo este tipo de fenoménica, sobre todo los chinos con la influencia del taoísmo, de una corriente, una de las más importantes corrientes espirituales de China, pero Lao Tse y el Tao Te Ching no siempre ve estos conocimientos de los taoístas como una especie de educación del ser humano en torno a las fuerzas del universo, con todo lo que eso implica. Por lo tanto, siento que eh, hay Oriente, yo lo veo por parte específicamente de Asia, los veo más permeables a todo esto. También tenemos Occidente, la Iglesia Católica hace mucho tiempo atrás hubo debates al respecto, ¿no? Hay un artículo muy interesante, mi amigo Roberto Pinotti, en la revista UFO de Brasil,
toda una discusión que hubo en la década de los 50 en el Vaticano en torno a si los extraterrestres existían y si llegaran a la Tierra, si había que darles o no finalmente bautizarlos, ¿no? Etcétera. Ese nivel de discusión se dio. Y recuerdo que después de semanas de discusión, hubo una moción por parte de un cardenal que señaló que no necesitaban eh, bautizo, ya que el bautizo era para quitar el pecado original y esto eran simplemente para los descendientes de Adán y Eva, y los aliens no son descendientes de Adán y Eva. Ese nivel de discusión. Ahora, va a ser un ejercicio nuevo, ¿ah? Porque nunca el ser humano se ha planteado, están enfrente un otro. Toda la historia de la humanidad es la historia del control. El método científico es la expresión máxima de la historia del control y del querer conocer, pero controlar. Pero todo el hombre siempre ha visto la realidad de aquí hacia abajo. Nunca la ha visto de aquí hacia arriba. No ha tenido la posibilidad de toparse con algo que esté un poco que lo haga cuestionar sus sistemas de control, sus visiones de mundo y todo eso. Por lo tanto, obviamente que va a haber un movimiento fuerte de reconocer esto. Yo creo que van a haber aún pensamientos de resistencia, que es natural que eso ocurra, eh, pero la gente joven yo creo va a estar mucho más adaptable. Yo creo que los chicos jóvenes, los adolescentes y todo eso van a poder no tener tanto conflicto con este tipo de ideas. Ujú. Se dice que el motor de la historia son las emociones. En ese sentido, Sí, y conectándolo con lo que tú dices, sí, es fuerte aceptar, por ejemplo, si esto lo revelaran así, que existe una especie superior a la tuya. sí, Es muy fuerte. Y también eso puede generar una especie como de decaimiento en la autopercepción humana o en el antropocentrismo. Eh, exacto. Eso yo creo que es muy potente, no sé cómo lo ves tú, porque hay gente que tiene como una expectativa o tiene una ilusión con esto, que es como que los hermanos mayores y vamos a estar todos evolucionando Sí, como más New Age, y otros son más recatados. De hecho, bueno, algunos congresistas, el mismo vicepresidente había un exorcista decía que eran demonios. Tú mencionabas antes que hay unos que dicen que no, que son ángeles, y pareciera ser que es como todo un poquito de todo. sí, Extraterrestres, intraterrestres, interdimensionales. Y bueno, esa es la era moderna, perdón, la era contemporánea de los ovnis que mencionas tú acá eh, con los otros el autores. hombre de Chile. Sí. Exacto. En la era contemporánea, donde efectivamente, como tú bien dices, hay un conjunto de interpretaciones del fenómeno. Cada vez la hipótesis extraterrestre está más cuestionada por los mismos ufólogos, los ufólogos más diría, serios, abriéndose a otras posibilidades. Recordemos que ya en los 70 John Keel y Jacques Vallée se desmarcan de la hipótesis extraterrestre para plantear la hipótesis dimensional. Pienso que algo de eso hay, de todas maneras, yo creo que hay mucho de eso. Dale idea que es un fenómeno que nos acompaña, un fenómeno constante. Por algo son parte de la mitología de nuestros pueblos locales, como el fenómeno de la luz mala, etcétera, eh, porque son fenómenos cotidianos en algunos lugares, inclusive, que comparten el territorio, que comparten, diría yo, los viajes de ciertas comunidades, de ciertos grupos humanos, como el caso de los arrieros de la Pampa Argentina, los arrieros también acá en la cordillera, etcétera. Entonces, son parte, como dice el Diego Escolar, el antropólogo, son fenómenos de pertenencia a las comunidades. Y eso te da la idea que es un fenómeno eh, Mm. muy local, pero no menos extraordinario. Sí, estos fenómenos igual da la idea que manejan el tiempo, para manejar el tiempo, eso es locura. ¿Sí? Deben tener un conocimiento de una física que nosotros parecemos primates. Manejan el tiempo, manejan la realidad, manejan el espectro visual. Eh, es muy interesante lo que pasa con los Comunicación telepática también. comunicación telepática, pueden perfectamente colocar todos tus arquetipos fuera tuyos, es decir, son realmente, es impresionante el conocimiento que ellos tienen de la realidad y de la naturaleza.
Y, y yo creo que por el hecho de ser inteligentes que no toman contacto con nosotros, seres humanos somos una especie Mm, tremendamente complicada. Es decir, siempre va a haber gente que va a desconfiar de esto. Pueden ser, yo creo que son altamente evolucionados, que están en otra sintonía, en otro estadio. Siento que cumplen quizá una función en la realidad. Probablemente en esos estadios viven de acuerdo a un orden mucho más armónico, mucho más... todo apunta a eso. Entonces, siento que ahora es como nosotros nos relacionamos con la vida el problema. Que nosotros somos complicados, la humanidad está pasando por un periodo hipercrítico. Por lo tanto, el saber que estamos con otros simplemente nos tiene que hacer reflexionar. Si tenemos la data de que esos seres son altamente evolucionados, equilibrados, todo eso, es posible que sean un ejemplo a lo que nosotros deberíamos seguir, que como humanidad también, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? ¿Me entiendes? mm. Si ellos pudieron tener ese nivel de desarrollo, ¿por qué nosotros no? Un ejemplo notable que podría ser de que podemos como especie evolucionar hacia algo mayor. Oye, Rodrigo, tú, bueno, investigas este tema hace ya más de 30 años, es una trayectoria inmensa, Sí, y partió todo esto cuando tenías 13, y fuiste testigo de un encuentro cercano con un objeto, y de ahí ya iniciaste un camino sin retorno. Quiero entrar en sí. la mente del ufólogo. ¿Qué pasa hoy día en tu mente, Rodrigo, cuando eventualmente te podría poner el gobierno más poderoso económicamente, militarmente de la Tierra, la información que muchos ufólogos que ya murieron hubiesen querido ver, que es la revelación? ¿Qué pasa en tu Claro, mente? mira, yo siempre he dicho, y lo decimos en el libro, es decir, que igual consideramos que es un fenómeno importante lo que ocurrió, en términos históricos, culturales, súper importante porque Estados Unidos, hay que reconocer que son la primera potencia del mundo, tienen el desarrollo en la ciencia, tecnología muy alto, que lo que ellos digan va a ser escuchado por todos lados, guste o no guste. Tanto así que hay que señalar que los que realmente fueron pioneros en todo lo que es reconocimiento de la existencia, estos fueron los franceses. En el año 76 ellos crearon el GEPAN, Grupo de Estudio de Fenómenos Aéreos No Identificados, dependiente del CENES, homólogo a la NASA francesa, así ya tiene un grupo oficial del 76, imagínate. Los franceses hablaron, han publicado cosas, pero nadie tiene idea y lo que diga Francia, la gente no está Mm, ni ahí. Y los franceses han reconocido esto. Y nada, no ha pasado nada. Sin embargo, ronca Estados Unidos y todo, ¡guau! ¿Se entiende? claro. Y eso que a mi entender la ufología francesa es bastante, tiene cosas muy interesantes que a veces superan un poco en términos teóricos a mi entender a los norteamericanos. Francia es una tremenda potencia también. Pero aquí vemos la hegemonía económica, política de Estados Unidos y de esa perspectiva ellos también tienen interés en esto, me refiero, en controlar esto. Por lo tanto, para mí, el aporte principal es que ellos digan, ya, esto existe, está mucho más acá y está ahí, ¿no? Ahora, yo creo que nosotros tenemos nuestros propios saberes en América Latina. Tenemos nuestros propios, diría yo, intentos de interpretar estos hechos a partir de las cosas que también nos toca investigar de manera directa. Y de esa perspectiva no veo sano que haya una hegemonía epistemológica, se podría decir, o más bien una hegemonía teórica que intente ensamblar a todos los ufólogos bajo un nivel de explicación que lo de Estados Unidos, no. Lo que diga Estados Mm, Unidos es que clasifiquen, bien, pero ellos saben tanto como sabemos nosotros, es decir, nada, casi nada. Y eso fue un poco una confesión que me dijo mi amigo John Alexander, que lo trajimos a Chile, ahora el coronel, imagínate, estuvo a cargo de Skinwalker Ranch, 25 años en el Pentágono, en la oficina que tenían de investigaciones psíquicas, uno de los brazos derechos de Bigelow, un tipo muy, muy, muy importante en el tema y
él una vez me hizo una confesión, me dijo, ¿sabes la impotencia que tenemos en Estados Unidos a todo nivel? Que sabemos que esas cosas existen, pero no tenemos idea de lo que son. Tenemos restos de cosas, pero no tenemos idea cómo se operan. Es decir, estamos en pelota. ¿Entiendes? Mm. Entonces, y eso es maravilloso, porque me da la idea que este fenómeno mantiene un control porque sabe que somos peligrosos. Porque yo creo que ellos nos ven a nivel global. Cosa de contabilizar desde fuera la cantidad de guerras que hemos tenido en este último tiempo, lo que estamos haciendo con la naturaleza, como para que ellos sepan realmente que no es muy... que hay que irse con cuidado con la humanidad. Oye, Rodrigo, hay un par de estudios que estuve ahí averiguando, uno de la Fundación Free y uno que hizo un tipo que se llama Gary Nolan, que pueden dar luces de cómo podría ser la reacción a nivel psíquico de las personas. ¿Qué nos puedes contar tú de eso? Que creo que también participaste en uno de Bueno, esos estudios, en Free, en en Free, Free, sí. justamente me invitaron en el 2014, Rey Hernández me invitó a nombre de Edgar Mitchell, del astronauta, y querían que fuera el coordinador para Latinoamérica del estudio. Estaba bastante avanzado, habían hecho las encuestas, yo tuve que ver la parte, la idea mía era producir un conocimiento que esto se estaba haciendo y el máximo de gente que tuviera el perfil para responder la encuesta la respondieran. Y había un amigo de Paraguay que era un estadístico que estaba encargado justamente de la parte estadística. El instrumento fue hecho por dos psicólogos norteamericanos, John Climo y el otro no me acuerdo quién era. Y Free, la verdad que hizo un trabajo sorprendente por el hecho de que de 2.060 personas encuestadas, en tres niveles eran las encuestas, y la verdad que el resultado era sorprendente, es decir, que el 70% empezó a tener experiencia de tipo extrasensorial, después de la experiencia de encuentro cercano, el 60% dice haber tenido contacto con seres muertos, personas, amigos, parientes, fallecidas. Un 50% tuvo remisión de enfermedades después de esa experiencia, sin haber pedido una cura. Todos se volvieron gente muy, muy ecológica, eh, bastante espirituales, como que una transformación. Por eso yo veo que es un fenómeno de transformación. A mi entender, los visitantes están estimulando alguna forma de evolución de manera indirecta. Es como una especie de revolución silenciosa que está ocurriendo. Y a veces meten la mano un poco más, pero que apunta a eso. Y todo apunta a que esas experiencias de contacto van hacia algo mayor, un grupo por lo menos de ellos está apuntalando en esa dirección. Que responde un poco a lo que encontró Gary Nolan. Nolan, desde el punto de vista eh, del estudio de la mente, de la estructura biológica del cerebro, él realmente notó que habían dos zonas modificadas del cerebro después de esta experiencia, y estas zonas corresponden a la toma de decisiones y a ciertas sensibilidades. Eh, y nuevamente, tengo entendido que esas zonas también que tienen las personas que tienen estos encuentros se han podido encontrar similares características en los gente que hace visión remota, por ejemplo. Eh, Así que la verdad que ha sido fascinante que la ciencia con su metodología pueda meter mano en todo esto. Que yo creo que es fundamental para poder eh, trabajar a gran escala y tener buena respuesta, simplemente utilizar metodologías de investigación que están ahí, que están al alcance nuestro. O sea, la evidencia dice que se revela esto, hay una desclasificación y tenemos todo para que sea un impacto positivo más que negativo, independientemente de que se mueve la Exactamente. cosa, ¿cierto? Pero Exactamente, y fíjate que hay que resaltar que el cambio cultural es tan importante
que yo quiero resaltar un artículo que salió en una revista de psicología, Psychology Today, creo que es la revista, una revista importante, de un artículo de una psicóloga, como te digo, una publicación de peso desde la psicología que dice que ya a partir de todo lo que se ha publicado desde el punto de vista de la evidencia militar y de los archivos de la Fuerza Aérea, del Ejército, etcétera, etcétera, no se puede estigmatizar más a los testigos ovni, no se les puede psicologizar, que las categorías de la psicología de ver algún tipo de patología son erróneas, que hay que empezar a considerar, a llevar a estas personas que tienen un trauma, una observación, llevarlas por otro lado. Es decir, hay que aceptar la existencia de un estímulo objetivo que genera una respuesta. No son delirantes ni locos los que ven ovnis. Y eso lo dice textual a partir justamente de la documentación que dice que es algo así como que dice que es extremadamente avasalladora la cantidad de ataques de la existencia del fenómeno. Por lo tanto, la psicología debería tomar debería empezar a repensar cómo se tienen que plantear esto. Porque sí, efectivamente, bueno, yo aparte de estudiar de sociología, estudié también hipnosis, soy profesor de hipnosis, y me ha tocado en 3 ocasiones, fíjate, trabajar con personas que han tenido, que se les ha desarrollado algún tipo de fobia producto de una experiencia ovni. Y hemos trabajado con hipnosis y esas fobias han sido superadas. Yo creo que lo que ha ayudado es el hecho de conocer el tema, de que la gente se siente escuchada, se siente, diría yo, comprendida en profundidad cuando sabe del tema ovni, y por lo tanto su psique es más permeable de regularizarse. Y se necesitan gente de la salud mental que conozca el tema para que sepa cómo llevar una terapia con alguien que ha tenido una experiencia de encuentro cercano y de repente te genera una fobia a la oscuridad, etcétera, ese tipo de dinámicas que es importante poder comprenderlas. Oye, Rodrigo, antes de meternos en terreno nacional y en este libro, te quiero hacer una pregunta más del tema de la desclasificación. Dale. ¿Qué expectativas tienes tú, por ejemplo? ¿Cuál es el calibre de lo que tienen que mostrar para que sea realmente un aporte al estado del arte de la ufología? Y también preguntarte qué tipo de información te haría tomar distancia de esto es una cortina de humo o aquí nos quieren hacer pensar en otra cosa simplemente y no hay una buena intención o una nobleza detrás como Bueno, de aquí está la revelación para la humanidad, sino que hay un interés cuando escondido. yo tomo mucha distancia cuando empiezan a colocar todo esto en el ámbito excesivamente de lo belicoso, ¿no? De que son fenómenos que colocan en peligro la seguridad aérea o que pueden colocar nuestros sistemas de defensa. Hay que estar con los cañones arriba para enfrentar esto. Yo ahí tomo distancia, tomo completa distancia porque eso es el mono con navaja que, bueno, generalmente ese discurso tan belicista en torno a esto, andar viendo enemigos en todos lados, igual tiene su qué, no es gratis, porque es la única manera que puedas mover la economía, que puedas justificar proyectos de investigación con grandes fondos cuando está involucrada la defensa. La defensa, recordemos que el mundo, el poder industrial militar está dentro de las tres, eh, tres polos de la economía que más mueven plata. Entonces, si aparece un enemigo nuevo, aparece algo poderoso, hay mucha justificación para mover proyectos de desarrollo de nuevas tecnologías armamentistas, más investigación de esto para saber cómo nos pueden atacar, ¿me entiendes? Sí, es una forma de mover la economía y es una forma también de manipular esto, ¿no? Hay como hay un temor del otro, eso es lo que más me alata, porque hay mucho de Estados Unidos que viene en esa dirección. Hay que tomar distancia. Cuando se empiezan a decir que esto es un fenómeno peligroso, danger, 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 yo ahí digo, están intoxicando. La verdad que escuchaban a Paulina Luna diciendo que si la gente tiene acceso, si todos tienen acceso a los 46 videos que ellos vieron del Pentágono y por eso los quieren hacer públicos,
la gente le va a cambiar la opinión sobre esto. Todos se van a dar cuenta que esto es una realidad. ¿Qué es lo que habrán visto? ¿Ok? Ahora, si la evidencia es al nivel de que ha conmovido tanto a los políticos, y eso se hace masivo, a hacer un ejercicio muy notable, aunque el Aro y el propio Pentágono está siendo muy cuestionado. Está siendo muy cuestionado por Tim Burchett. Tim Burchett no les cree nada, dice, pero ¿cómo puede el Aro ser, o el Pentágono está a cargo de la desclasificación si ellos manipulan absolutamente todo, mienten, intoxican, se guardan las cosas? Entonces están todos con la guardia media en alto. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a mostrar? Porque lo que se ha filtrado al Pentágono han sido puros videos borrosos, puras Claro. cosas así como que tiran lo peor, tiran lo peor, ¿cachai? Entonces Mm. se está esperando algo mayor que eso. Vamos a ver cómo ellos eh, funcionan, y yo creo que el más contento con todo esto que estamos conversando, toda esta polémica, es Steven Spielberg. Debe estar sudándose las manos a julio ahora, su película, va a estar toda la gente ahí ah, atiborrando los cines, eh, todos agazapados ahí, haciendo cola, el que mejor ojo tuvo, Oye, hablando de Steven Spielberg, escuché a JJ Benítez decir que él le ¿ya? pasó algo similar a lo que te pasó a ti. Que su interés sobre el fenómeno OVNI es porque él tuvo una experiencia también de avistamiento que los amarreó y que de ahí ¡Wow! partió su interés. Eso, estuve viendo hartos videos de JJ Benítez y en uno mencionó eso, que él habló una vez con Spielberg ¡Wow! y Spielberg le contó, ¡Wow! y ¡Wow! te No traigo la sabía, primicia. porque No. él primicia, porque realmente le hace el quite al tema, Spielberg. Le hace el quite al tema de decir que tuvo una experiencia, dice que tiene muy buen acceso a muy buena información, y es cierto. Es cierto. Cuatro cercano al tercer tipo que me entender en película. Yo la veo al año unas 5 veces. Buena. Es una película maravillosa, tiene muchos códigos, así que uno dice, wow, ¿cómo se adelantó tanto en los años con cosas que pasan hoy día? Bueno, fue asesor el doctor Hynek. Hynek también era un tipo extraordinario. Y la verdad que, claro, se asesoró muy bien. Spielberg, hay que reconocer que es un tremendo director de cine, que hace las cosas con un lenguaje muy profundo, que ya está en un nivel de que quiere, yo creo, dejar un legado, un mensaje. A mí me impactó que dijera que su película tiene más de realidad que de ficción. Imagínate las declaraciones. Sí, pues. Entonces, no sabe marketear muy bien, igual. Yo Sí, bueno, lo y felicito. muchos dicen no, que él tiene información clasificada y que la están revelando de esa manera, o que hay toda una. Uno Sí, podría pensar también que esto de la desclasificación es algo progresivo, porque el tiempo andaban que los sí, drones, que derribaron unos objetos, sí, después sí. empezaron que este tema del New York Times, del Pentágono, de a poquito, que ahora iban a revelar, no, que no revelaron, hay todo un tira y afloja. Es como que si fuese todo un solo suácate, a lo mejor sería el remesón muy fuerte. Claro, pensando que hay una. Bueno, hasta Tim Burchett dijo eso, ¿no? Tim Burchett, que es súper pro disclosure, dijo no, las cosas que revelar de a poquito, por lo que él vio, dice, que no dejaría a la gente dormir tranquila. Entonces, yo creo que, bueno, para la gente corriente, yo creo que para muchos de nosotros, lo que muestren hace mucho, sabemos de las cosas que pasan, no creo que nos impresionemos, porque sí que hay que pensar en la gente corriente que ni siquiera está al tanto del tema. Claro. Es complicado de repente que les digan, no, que hay algo más, que está confirmado, que no estamos solos, que esta gente está acá. Ah, ¿dónde? Del lado de mi casa, no sé, pero que están acá, que son capaces de neutralizar nuestro sistema de defensa, los misiles nucleares, son capaces de neutralizar operaciones de, de ataque de aviones, por ejemplo, de Scramble y todo eso. eh, Están ahí, te abducen, son capaces de manipular el tiempo, etcétera. No sabemos con qué intención, pero cumplimos con tales, ¿ya? Chao, no sabemos. Mm. Imagínate, siendo que tienes que entender que todo gobierno, el concepto de gobernar pasa por dar seguridad, dar certezas, eh, y dar un norte a la sociedad. No puede un gobierno llegar y dar indicadores,
de que hay cosas que simplemente se escapan de control. No puedes, es decir, eso te afecta en la economía, te afecta en todo. Entonces, es complicado ser un político que está en esos pantalones en Estados Unidos en este minuto, siendo que ellos tienen problemas bastante más concretos, pero es ser complicado, es ser muy complicado porque te van a pedir explicaciones de algo que tú tienes respuesta, imagínate. Y aparte que también tú puedes pensar en qué me estoy metiendo, porque últimamente han desaparecido 11, 12 científicos muertos, algunos relacionados, se dice, con estudios de antigravedad. Ah, Eh, bueno, tiene una parte en ese sentido bien peluda este tema. Es como que puede ser peligroso para el político sí, saber, chuta, recibí esta información, estoy en la sí, mira. sí, Eso ocurre también, o sea, está sí. pasando. Está pasando y ahora hay 6 chinos, creo, también desaparecidos, lo mismo. Seis Oye, chinos, es decir, eh, ¿qué pasa ahí? Yo cuando empecé a ver justamente el currículum de cada uno de estos y la manera como han desaparecido, unos encontraron muertos, hay unos vinculados al Disclosure también, que iban a hablar, etcétera. Hay unos que salieron, un par de ellos que creo que salieron de sus casas con pistola y todo el tema y nunca más los encontraron, mm, porque hay derechamente desaparecidos. Entonces, esto primera vez que de manera tan descarada se manifiesta. Eso gracias a las redes sociales. Entonces, hoy día es muy difícil ocultar las cosas. Todo se sabe. Estamos así en una época donde todo se ve. Por lo tanto, esto podría, hace 40 años atrás, hubiese pasado más o menos piola, pero hoy día no, po. Y el FBI tengo entendido que va a iniciar una investigación. mm. Es complicado, sí, es muy complicado. Oye, Rodrigo, ¿y tú particularmente te has sentido amenazado alguna vez? ¿O en peligro? ¿Que te haya dado miedo de Una recibir vez, una información? vez, una vez me pasó que cuando me iniciaban en la parte comunicacional, una vez participé en un programa que se llama El Poder de la Mente, que está en la red. Eh, Hicimos 3 programas de OVNI, de ufología. Eh, Recuerdo que iba por un cuarto programa y fue al canal a buscar las cintas que había dejado para la edición de lo que fue el programa. Y el productor me dijo, oye Rodrigo, me dijo, ¿sabes que dejaste la grande la otra vez? Igual estuviste súper bien, compadre. Dejaste la grande, porque yo hice una relación entre los ángeles bíblicos y los encuentros cercanos con aliens. Una cosa que Mm, de perogrullo lo ha hecho mucha gente. Y me dijo, llegaron unos tipos del Opus Dei y pusieron plata y compraron el espacio. Sacaron el programa del aire y van a dar películas viejas en ese horario. Y se terminó el programa, todos para casa, a raíz de tus declaraciones. chuta. Uh, Toink, al contrario, a mí lo que ha pasado es que he tenido buen acceso a información por parte del mundo de la defensa. Se me han aproximado oficiales de la Fuerza Aérea, suboficiales de la Fuerza Aérea, gente del Ejército, carabineros también. Nos ha proporcionado buena data de buenas cosas, de cosas que realmente les pasan y que ellos necesitan respuesta. Sobre todo los militares son empleados públicos, pertenecen a un Estado. Y el Estado, si no le da la respuesta, la buscan en las personas que ellos saben que pueden algo conocer al respecto. Ujú. Acá hay una cita muy cortita, pero ustedes dicen, la existencia del fenómeno es irrefutable. Hoy Ajá. día, ¿de qué tú podrías afirmar que estáis totalmente seguro con el fenómeno OVNI? Que tú digas, estoy seguro de esto, y que a lo mejor cuando tenías 13 años y te pasó eso, no era más un creyente. Hoy día eres como un escéptico que investiga con la Ujú, ilusión y obviamente tenés como una convicción de que esto es real, po. Pero cuando dice la existencia de fenómenos irrefutables, ujú. eh, ¿de qué estás seguro hoy? Bueno, estoy completamente seguro porque lo puedo mostrar. Es decir, ya participo con mi hermano Charlie Clark, un filántropo que
con el cual estamos viajando por todo Chile, estamos realizando un documental también. Eh, Hoy hemos podido registrar el fenómeno. Yo los fenómenos no solamente hablo, lo puedo mostrar. Esto está pasando. Ujú. Y videos con alto nivel de impacto, me refiero a un nivel, videos que muestran un fenómeno de alta extrañeza y concreto, lo puedo mostrar. Eh, Tengo por ahí en el libro nuestro, aparece también el caso del comandante X, por ejemplo, Sí. caso súper interesante en el norte que está registrado con sistemas electrónicos del OVNI, donde hay relación de velocidad, de aceleración, eso, concreto. También puedo Medible. hablar de, De hecho, claro, ese es caso es impresionante. súper Ok, impactante la velocidad del objeto. la velocidad hace ¡pum! Oh, Alguna vez voy a mostrar ese video, pero lo tengo en mis oye, manos. es que se quedó pegado el internet cuando hablábamos Sí, del comandante X. ahí nos están boicoteando. Nos están boicoteando. No, yo mientras estaba buscando, te escuchaba hablar y después caché estaba la imagen congelada. Pero Sí, bueno, ese es un caso que tú mencionas que concreto. los instrumentos captaron el objeto y que se pegó una acelerada, pero El segundo. que no te la podía explicar. No, como 8.500 kilómetros por hora. Eso es lo que deberían acelerado, porque en un segundo y están, tú ves los sistemas, ves la distancia cuando empieza a acercarse, cómo va disminuyendo, disminuyendo, va, hoy me dice, está a 6.900 metros, 6.800, y de repente 5.000 metros, y en un segundo, pum, nuevamente 7.000 metros. En un Mm, segundo. Por lo tanto, ahí tengo una evidencia muy concreta. La otra evidencia concreta para mí, y que la vivimos muchos, fue el 17 de julio del año 97, cuando yo transmitía un programa en la radio, extinta Radio Minería, La Bailona que se llamaba, y sobre el techo de la radio aparecieron ovnis. Mientras hacíamos un programa de ufología y astronomía, fue una de las experiencias, de las cosas más notables, porque los ovnis se comportaban como tal, es decir, hacían movimientos extraordinarios, se subdividían en dos, tres, formaban triángulos, y de frente, ni siquiera arriba en el cielo, sino estaba a baja altura. Y tuvimos cerca de 30 testigos que eran auditores que llegaron al río, el techo de la radio, estuvieron 4 horas. A ver, 3 horas, de las 2 de la mañana, 2, 3, 4, 5 horas. Claro, 3 horas aproximadamente sobre los cielos de Santiago, con todo tipo de observaciones. Me refiero, en varias comunas los estaban viendo, y con maniobras de origen extraordinario, y 3 horas. Es decir, imagínate que es como estar conversando contigo ahora, si tú salieras a la calle, ¡pum! Están los ovnis ahí afuera, están mm. 3 horas, no están un ratito, y hacen cosas extraordinarias. Eso para mí me dejó, ya dije, esta cuestión, no sé lo que Es, son, pero están ahí. oye, Y me cambió, eso, ajá, perdona, no, dale. desarrolla la idea. Ah, ya, No, dale, que dale. me causó curiosidad al mismo tiempo que esas cosas como que quedan como ahí, siendo que fue una notición. Y lo mismo ahora, ¿eh? Porque se habla de esto y digo, pero, o sea, esta cuestión, una noticia, si llega a ser así y Trump cumple, es histórico, po. Es histórico, es increíble cómo los medios tienen tanta tontera, preocupados de estupideces, ¿no? Estupidez como si tuviera una campaña de imbecilización colectiva, siempre he dicho eso, porque tanta tontera y una noticia que puede, como tú bien dices, ser histórica, tiene que tener el marco, tiene que tener la ventana necesaria para discutir, para hacernos reflexionar, filosofar, eh, prepararnos también, entender el porqué, entender que estos fenómenos no han cesado, siguen habiendo avistamientos, siguen habiendo descensos de ovnis, siguen habiendo reportes de encuentros con humanoides, siguen habiendo estas cosas. Entonces, hay que intentar entender esto. Mm, Y lo que insisto, eh, lo que muchos piensan es que es posible quizás hoy día tener algún tipo de interacción con este fenómeno de manera, saltar un eslabón más allá y poder producir algún tipo de sistema de comunicación. Um, y yo creo que es necesario tomarle el peso a esto por lo que implica. Y estamos viviendo una época histórica. En ese sentido, es histórica. mm. Oye, ¿sabes qué es lo importante, por ejemplo,
de trabajos como el que hicieron ustedes, es que claro, uno del poder puede desconfiar, pero de la sociedad civil no podéis desconfiar, po, ¿cachai? Eso es, Entonces, tal eso vez es. esto tiene más riqueza tal vez que lo que te van a mostrar los gringos. Sí, y eso es lo que dice, fíjate, tu reflexión, yo la escuché en Jacques Vallée. Ujú. Jacques Vallée, el number one ufólogo del mundo, a mi entender, estuvo en el proyecto Libre Azul y todo eso, decía, ¿desde cuándo se confía tanto en los militares? Decía, ya, ¿desde cuándo están confiando tanto en un mundo donde siempre se acostumbra a mentir, a hacer conspiraciones, dice, hay que volver a la sociedad civil. No, no hay que dejar de escuchar al tipo que está los campos con ganado y de repente tiene esto. Esos son los testimonios que hay que rescatar más que nunca hoy día. Más que nunca la sociedad civil, y en la sociedad civil es donde se produce, donde está la mayor cantidad de producción de conocimientos científicos. Son los civiles los que, profesores universitarios, los que están en laboratorio, la gente que piensa, la gente que ahí está. Y esto ha tenido una repercusión tan grande que hoy día, para ir un poco en contra de la marea militarizada del tema, diría yo, o del punto de la defensa, varias coaliciones mundiales civiles de investigación OVNI se han unido. Hoy día hay una cadena que se produjo hace 3 meses, 2 meses atrás, una iniciativa de unificar absolutamente todos los grupos que tienen un cierto peso específico, que generen una red de información global y que esa información se haga pública. Tanto sí que, bueno, yo estoy en una de esas redes, la organización se llama ICERS, que es la coalición más grande del mundo en este minuto, somos 35 países, y hay un proyecto, efectivamente, el proyecto Titán, que iba bastante avanzado, que consistía en abrir una oficina, es decir, que las Naciones Unidas abriera una oficina para concentrar este tipo de información a nivel de la ONU. Eh, entonces yo tengo gran esperanza de que a partir de la sociedad civil es que viene el resto del empuje y cómo se comunica. Se comunica hoy día hay miles de formas de comunicar, como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, aprovechar las tecnologías de Internet, documentales, programas. Hoy día puedes informar por distintos tipos de, diría, diría yo, de plataformas, pero sobre todo es necesario producir investigación, Mm. producir buena investigación. Oye, bueno, me imagino que te llega un montón de casos OVNI a ti todos los días, po, o mensualmente. ¿Cuántos casos o datos te llegan así, en un mes? Aprox. A ver, de repente nos llegan reportes, hay, de repente hay días que llegan pic alto y otros pic bajo. A veces podemos estar un par de semanas que llegan 4 o 6 casos, otras veces llegan reportes unos 30 en una semana, reporte, y si tú vas sumando, bueno, de todos esos reportes, uno tiene que hacer la clasificación y sacar el reporte que es confusión, porque hay mucha confusión también. Yo diría que la gente hoy día con los Starlink y las distintas formas como se están posicionando esos satélites están llevando a que mucha gente crea que está viendo ovnis. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología vamos a tener cada vez más falsos positivos, es decir, se están probando tanta cosa en el espacio, por eso nosotros primamos más que las luces lejanas las experiencias de encuentros cercanos. Le damos Mm. más importancia a aquellas experiencias que sean a poca distancia de los testigos. Sí, Que ustedes dicen luces acá. lejanas, dale, Ujú. No, no, que ustedes dicen, plantean que del total de casos que llegan, el 95% aprox tiene una explicación todo. Sí, en el convencional. caso. Y a veces, claro, y a veces nos llegan varios casos en una semana y los explicamos todos. Pero es importante por lo mismo tener sentido crítico y, y aprender a educar a la gente. Ahora lo que nos pasa a veces es que la gente cuando te reportan lo hace buena onda, pero quieren siempre que les confirmen que lo que vieron fue algo extraordinario. Y ahí uno Mm. cacha algo que hay detrás, que esta necesidad que tenemos una sociedad tan plana
de poder darnos cuenta que la magia quizás está más cerca de nosotros, que hemos sido testigos privilegiados de algo. Eso te da una energía distinta, te da una sensación especial de que la vida no es tan quizás como uno cree que es, ¿no? Y a Mm. veces uno le dice, mira, lamentablemente lo tuvieron una mosca, ¿no? Y se enojan, a veces la gente se enoja, no creen, los más honestos y al final hay mucha disonancia cognitiva que se produce con esto. Si la gente agarra un pensamiento, no lo quiere soltar y la realidad no la quiere ver nomás. ¿Quién mejor que nosotros que quisiéramos que todas las cosas que nos informan serían ovnis? Pero hay que ser honestos. Bueno, y eso es una de las cosas que aporta también el libro, que releva la investigación de campo. Sí, Y que es un llamado bajo este nuevo paradigma a verlo o abordarlo de una forma multidisciplinaria. Creo que eso es súper rescatable, de esto, y uno lo lee y obviamente le da mucha más credibilidad, po. Acá hay 16 casos, ¿no? exactamente. 16 casos de ovnis, Exacto, por cielo, mar exacto. y tierra. Exacto, es muy parecido en la manera como hacemos la apuesta al briefing document. Ahora que hago una reflexión, el briefing document fue un documento producido el año 96 por las tres coaliciones más importantes de investigación OVNI de Estados Unidos, el Fondo de Investigación OVNI Washington, el CUFOS y la MUFON. Y esto fue financiado por Lawrence Rockefeller. Y justamente ellos colocaron los 16 mejores casos del mundo para entregar esto, el briefing, a congresistas norteamericanos para sensibilizar a la gente del ámbito político. Y ahora que tiene razón, acá también son 16. Hicimos un briefing a la chilena. ¿Ves? A la chilena. Y bueno, acá Sí, también los militares son bien nobles. O sea, como que son más sí, abiertos. Acá hay harto. La súper. Academia de Guerra, los militares de Calderilla. No quiero hacer spoiler y entrar en los casos, pero hay muchos. Sí. ¿Sabéis que hay uno que me llamó mucho la atención? Que a lo Ajá. mejor no sé si es de tu favorito de los que están acá. Disparos ¿Cuál? en San Pedro. Sí, Porque sí, hay una interacción con la luz. O sea, el tipo. exactamente. ¿Lo puedo contar? ¿O Dale, spoiler? cuéntalo, No. cuéntalo, cuéntalo. Bueno, que está este grupo de militares haciendo servicio militar, no recuerdo bien lo que era. Están en el norte. Y aparece una luz que los empieza a seguir. Y bueno, cuento corto. En un momento, el hombre a cargo dispara al cielo. Y la luz reacciona, como que se asusta, ¡pum! Arranca un poco. Y después como que vuelve de nuevo. O sea, eso igual te dice que no es algo No, furtivo. Como que la cuestión no, piensa, po. eso, Sí, eso. Exactamente, que tiene conciencia. Y tiene lo conciencia. veían, y lo veían con el visor nocturno, tomaba una forma y así mirándolo tenía otra. Mm, Entonces, eso era muy extraño y se empezó a arrastrar. Y ese objeto justamente hay un comando que fue el que descargó los tiros en el objeto. Y la verdad que es un caso muy, muy interesante. Y siempre yo, todos los casos que hemos recopilado, donde hay una acción violenta mm, de los seres humanos, el fenómeno nunca ni chista, ni chista. Es decir, no, tengo, por ejemplo, hay un gran amigo de Chiloé, cuyo padre me contaba, el papá de él era ex carabinero y él me contó una vez que frente a su campo lo despertó en la madrugada unas luces como discoteca, así que tenía dentro de su pieza, así. Abrió los ojos y había luces rojas, así como una discoteca, y vio por la ventana que a unos 80 metros había un objeto alargado, me decía que era como un barco que estaba flotando arriba de mi campo. Y estaba así a poca altura, unos 2 metros del suelo. Y como eso estaba en mi propiedad, me dice, yo agarré mi rifle, un calibre 22, fui con tres cargas, me puse, y le vacié la primera carga y no hizo, no le pasó nada al objeto. Le vacié el segundo cartucho, nada, y ahí como que la pensó. Yo le dije, estuvo a mm, punto de desatar una guerra intergaláctica, le dije. Y le disparó y el otro ahí, como nada, no. mm. Entonces, si quisieran hacernos daño, tendrían todas las de la ley. Y quizás qué tecnología o qué es lo que hay detrás de eso que es capaz de resistir esos balazos y que ni se, Sí. ni se inmutan. Oye, bueno, son inofensivos los casos que salen acá. ¿Hay registros de casos hostiles? Por ejemplo, en Brasil hubo una cuestión media rara, Lo que como que le... pasa
Mira, en Brasil depende quién haga la lectura, aunque mi gran amigo Pablo Villarrubia tiene un libro sobre ovnis agresivos brasileños. La Operación Plato, que es lo que a mi entender una de las investigaciones más notables del mundo sobre ovnis, que la realizó la Fuerza Aérea de Brasil. Esta Operación Plato, eh, se recuperaron más de 500 fotografías y 18 horas de film de los ovnis, eh, con cerca de 30 militares, cerca de funcionarios de la Fuerza Aérea brasileña que estuvieron como 4 meses. A raíz de las denuncias de objetos que lanzaban haces de luz, te golpeaban en el cuerpo y sentían una sensación como de anemia. Por eso le llamaron la luz vampira al Amazonas, al fenómeno de la luz chupa, por el acto de succionar. Hay gente que dice que eso fue una acción agresiva. Sin embargo, cuando uno escucha a la persona, a mi entender, que más sabía lo que estaba pasando hoy, que era el coronel Jurangher Holanda, que el coronel Holanda fue el comandante de la Operación Plato, él tuvo cualquier cantidad de avistamientos, tuvo hasta un avistamiento donde decía que todo el techo de la choza donde estaban se volvió transparente y arriba había un objeto de color verde. Tuvo la aparición de humanoides y también en su brazo tenía un implante. Eh, y él decía que no eran agresivos, que la lectura que él daba, que era algo que estaba ahí tomando muestras de sangre. Estaban tomando muestras de sangre, no sabemos con qué objetivo, probablemente algún tipo de investigación, pero que no eran realmente, que la actitud de tomarse esas muestras estaba siendo interpretada como una agresión, pero de haber agredido podrían haber habido muchos muertos de la manera como estos se comportaban, pero no fue así. Mm. Oye, bueno, también hay menciones a ovnis antiguos. Navegante, Pedro de Gamboa, el Sí, sobrino Arturo Prat. fabuloso. Eh, Sí, lo curioso, Pedro Gamboa, el sobrino Arturo Prat, los mapuches con Anchimayén, los pilotos de sí. Segunda Guerra Mundial y tal vez tú con el fenómeno de la luz mala vieron lo mismo en distintas épocas, del año 1500 hasta ahora. Es, Y exactamente. acá un Por aplauso eso, para ti, porque tú lograste firmar la luz mala y tenía una historia súper potente, porque la escuché el otro día, creo que con Salfate, que salió sí, como un humanoide de la luz. sí. Por favor, Uh, cuéntanos qué fue eso. Eso fue en Tercera Barranca, hace ya 3 años, el 2023. Esta Tercera Barranca es un lugar que está en el Torres del Paine. Nos quedamos justamente a alojar en unas cabañas de Tercera Barranca, ya que teníamos que ir a Aguasi, que era nuestro centro de operaciones, pero en Aguasi estaba Charlie. Aguasi estaba a unos 10 minutos en vehículo, y Charlie nos dice: oye, Rodrigo, quédense en Tercera Barranca porque en 2 días se desocupa una cabaña acá. Sí, nos quedamos en Tercera Barranca. Como estaba en el Paine, yo dije textual, yo aprovecho segundo a segundo, es decir, estoy en la zona, me pongo a investigar de una, ya sea recopilar testimonios y si llega la noche, a observar todo lo que se pueda estar moviendo. Yo recuerdo que salgo como a la 1:30 de la cabaña donde estaba, en Tercera Barranca, y voy hacia los estacionamientos. Y llego al estacionamiento y veo que está iluminado el estacionamiento con una luz blanca. Que mi interpretación era que venía alguien llegando tarde a este pequeño hotel, y, y estaba con las luces altas porque hay unos 50 metros de camino de tierra hasta llegar al estacionamiento. Entonces yo me quedo ahí parado hasta que llegara, una luz blanca muy intensa, como una luz de un automóvil, y no llegaba nunca, pues. Estuve como 5 minutos, decía, pero ¿cómo si son 50 metros? Y de repente la luz se apaga, ¡pum! Y ahí tenía dos mastines pirineos al lado que empiezan a ladrar hacia una cerca. Y en la cerca veo una pelota como una pelota de fútbol. Esta pelota se eleva y baja. Y cuando vi que hizo eso, dije, no, esto ya es raro. ¿Cachai? Y andaba justo con mi cámara, una infrarroja,
La enciendo, empiezo a observar porque se coloca entre dos cercas. La enciendo y ocurrió que no la podía ver por el visor infrarrojo. No la podía ver. Y me pareció raro, como si eso está emitiendo luz, un tipo de calor, el infrarrojo lo debería captar. ¿Cómo está emitiendo luz y el infrarrojo no lo capta? Yo andaba con una linterna táctica, y enciendo la linterna, le doy el pencazo y ahí como que ¡pum! La cámara lo agarra. Y ahí empezó a grabar. Estaba medio desenfocada la cámara igual en ese minuto, pero empezó a grabar. Y de repente veo que la ola se metía detrás de la cerca y salía. Se subía, bajaba. Y los perros le ladraban. En un instante logré hacer una toma con los perros ladrándole. Los perros son los mejores sensores para eso. Y de un lado para otro, los perros ladrando. Y ya en un instante sigo grabando y digo, bueno, si esto está ahí, eso está ahí, está súper cerca. Quiero hacer agua al pescado, po, quiero cachar pies, quiero acercarme y ver, tocarla, no sé, por ver, te tengo ahí. Entonces apago la cámara y parto en dirección a la esfera y estoy a una distancia de 1 metro aproximadamente y la veo que está posada. Y ahí se eleva rápidamente, pero hace como esto, desaparece y aparece una figura de un humanoide, un tipo enorme, grande, de negro entero así. Era una especie de bulto negro. Estaba como que tiene así algún ropaje eso. No era que el tipo fuera negro, era como algo que lo cubría todo de color negro. ¿Pero era como una silueta Grande. negra? Era un bulto, tenía volumen. Ah, ya. ¿No? Tenía volumen, era algo con volumen. ¿Cachai? Sí, y noté que tenía hombros, supongo que haber tenido brazos, pero veo que eso se pone frente a mí, gira y empieza a caminar hacia un costado. Así, pum, a caminar, a caminar, a caminar. Y cuando empieza a caminar, yo sentí que podría haber tenido interacción mayor con eso, pero me dio cosa. La verdad que No, de más, yo po. me fui, yo empecé a caminar, como digo Michael Jackson, a caminar pero para atrás. ¿Cachai? Me empecé a retirar y dije, no, no, a eso no lo quiero molestar. Eso Mm. no, Tu eso no lo intuición quiero algo te dijo, molestar. tal vez. ¿Ah? Tu Sí, intuición a lo mejor algo te dice, po. algo me dijo, no quiero molestar. Y los perros siguieron ladrando, me acuerdo. Ujú. Y después, cuando empezamos con otro amigo a examinar la cinta, perdón, el video, nos dimos cuenta que parte del tipo lo tengo grabado. ¿Sí? A la cosa es así. Sí, lo tengo grabado. ¿Y cuándo nos dimos cuenta? Porque vemos que la bola hace esto, se eleva y de repente vemos que va arrastrando algo negro. Mientras esto, va arrastrando un bulto negro. Y un bulto que de repente está así, como un animal, y de repente se eleva, es decir, está como, se para, es una cosa muy rara. Mm. Muy, muy, muy extraña. Y ahí te Pero lo tengo preguntáis, grabado. te preguntáis Lo si, vamos- bueno, es extraterrestre o no, si es algo paranormal. Dimensional, Claro, pero es raro. Bueno, y después justamente, dos grandes amigos de allá de la zona que conocen, sin haberles dicho lo que yo he vivido, uno de ellos me dice, oye, el lugar del contacto full es Tercera Barranca y Aguasi, ahí se ve de todo. Y al otro día, 2 días después, porque al otro día me quedé, al otro día volví a salir, con cámara, con todo, un silencio sepulcral, ningún perro ladrando, y no había nada, no había movimiento de nada. mm, Y después me encuentro con unos guías de Aguasí que nos fueron a buscar y uno de ellos me dice que habían visto unos humanoides. Dijo, el año pasado vimos un humanoide que eran gigantes, vestían oscuro y con unas bolas de luz en la cabeza. ¿Cachai? Que era lo mismo que yo había visto. Y el tipo no tenía idea que yo 2 días antes había visto eso. oye, y se ve mucho eso, por ejemplo, acá tenemos el humanoide Río Puelo,
Sí, es un Esto es muy registro bueno, súper impactante. Bueno, acá es está en foto, pero impactante. en internet está el video. Está el video. El Es una hombre del luz. bolsón. El hombre del eh, bolsón que le pueden sí. colocar en Río Puelo, el hombre de fuego del bolsón, y un reportaje que hizo mi gran amigo Fernando Silva, de la señal Ciencia y Misterio, está la historia. Y esos casos del Río Pueblo fueron impresionantes porque está ese ser, está el hotel donde aparecen los objetos arriba, abajo, saliendo del ruido Tagua Tagua y saliendo del pueblo que producen tronaduras. Y después el caso de Hardy, que lo colocamos ahí también del ingeniero este que es levitado desde su vehículo por unos seres luminosos, sin tener idea del ser del río Pueblo Grado, sin tener idea de lo que está pasando en el hotel del frente. Ese lugar capaz que todavía está siendo visitado y, y simplemente no tenemos idea porque la gente puede estar piola, ¿no? Entonces, en todos lugares pasan cosas y los lugares más apartados, más cosas todavía. Mm. Bueno, yo creo que todo natural desconocido. No sé si hablo como Sí, algo paranormal. Hay cosas naturales que no conocemos. yo creo por ahí, Gigante que cubra también, pues. lo Humanoide ya a un mismo, nivel mucho más grande, pero como que hay algo que cohabita con nosotros que no lo percibimos habitualmente, ¿no? lo mismo. Es lo mismo. Oye, Hay cuantas cosas en la Tierra. Yo le he dicho a la gente, ¿usted ha visto algún subido un ornitorrinco? No, pero usted le han dicho que existe, pero usted no lo ha visto. Es exactamente lo mismo. oye, Rodrigo, voy a ir pasando rápido por algunas preguntas, así como, Dale. y quiero mencionarte algunos casos como más old school de Chile. Eh, Algunos yo sé que te gustan, otros yo sé que como que te aburrieron, pero Sí. hay gente que se quedó pegado sobre todo con los casos de la serie OVNI. Entonces, en base a la información que tienes hoy, indistintamente si ha cambiado tu percepción, ¿qué conclusión sacaría hoy con estos casos que te voy a mencionar? El primero, el caso de Claudio Pastén e Irenco. ¿Cuál es tu conclusión Ujú. hoy día, en este momento del tiempo? Ahí pasan muchas cosas. Eh, yo creo que él canaliza efectivamente de alguna fuente. No es un fraude, me refiero, él no simula los trances. Hay una fuerza que en alguna medida opera a través de él, es un channeling, eh, como han sido mucho en la historia, y eso te lo digo porque tengo más data todavía de ese tiempo, hasta hoy día, sobre todo de testigos externos. Es decir, la gran data que me ha enriquecido en la visión del caso son mucha gente que han contado cosas realmente extraordinarias que han visto alrededor de Claudio. Ujú, Algunas están como para hacer un libro. Y que ahí pasa algo, pero que no podemos, del cual tenemos un techo, porque no sabemos, es algún tipo de fuerza que actúa como sistema de control, como planteaba Ale, y que en alguna medida trabaja con ciertos elementos arquetípicos de nuestra cultura cristiana occidental. Me da la idea que parte de estas fuerzas están como muy ocupadas de lo moral o generar alguna dinámica de instalar algún tipo de situación valórica. Y eso me refiero, cuando hay mucha cosa que de repente se funde con la religiosidad, es como que esta inteligencia estuviera como ocupada un poco de eso. ujú. Bien, lo dejamos como que es un canalizador y que tiene Sí, obviamente un esta canalizador, sí, arista sí, de claro, moral o de mejorar la humanidad en ese sí, sentido. Segundo caso, sí. caso Paringuano. No, no es ovni. ¿Qué No, para es? mí es un dron gringo que se partió en dos. Ujú. Porque Todo allá apunta que es un hay dron. hasta un lugar que hay Es que, un mono, po. necesitaban por ahí Chile un Roswell chileno. Ya. Van a sacarle partido al mito. Es bonito el mito, la mitología me gusta. Es por eso, más que hacer algo, wow. Y se beneficia a la comunidad ya, porque hacen bien del turismo. Y yo estoy de acuerdo que la gente, si tiene algo bueno para salir de la pobreza y ser mejor, aprovechelo. Ujú. Friendship. Un dolor de cabeza. No, no, algo que no es ufológico.
para nada ufología. Tiene todo tipo de revete, pero menos ovni. No creo que, no veo ovni en Friendship. Ahora, últimamente salieron documentales que ponían en tela de juicio la veracidad de la historia, sobre todo Sí, en lo que es la es figura que algo Ernesto de de la eso hay. Fuente. Y eso Cristóbal tiene razón en parte tiene razón. Cargó un poquito la mata, porque él hizo 50 entrevistas, de las cuales solo seleccionó 17. Mi entrevista no salió, porque mi entrevista cuestionaba toda la historia que estaba colocando. Porque yo logro en alguna medida colocar elementos, hechos que demuestran que Ernesto no puede haber estado solo haciendo eso. Había otros. Ujú. ¿Con qué objetivo? No sé. Pero habían comunicaciones que venían del sur de Chile. Pero que vengan comunicaciones del sur de Chile no tiene nada que ver con alienígenas. Ujú. ¿Entiendes? Es decir, era la cosa iba por otro lado. O sea, podríamos resumirlo que es un fenómeno misterioso, con aristas bastante dudosas y otras que te hacen pensar más, pero desde tu perspectiva no es ufológico. No, no es ufológico. Ujú. No tiene nada que ver con eso. Este es muy interesante, sobre todo porque hubo un cambio de discurso después, que te lo voy a preguntar ahora. Cabo Ya, Valdés. también un caso impactante. Mm. Para mí sigue siendo un caso. Armando lo conozco, es una gran persona, hoy día es un actor. Encuentro que gente que se dedica su vida a una relación más espiritual implica también, me saco el sombrero porque necesitamos gente que le despierte a los seres humanos algo más brillante, cualquier día que sea, que se ilustren hacia una espiritualidad, lo encuentro bueno. Creo que es positivo lo que está haciendo Armando. Entiendo su mecánica interna, eh, entiendo por lo que tiene que haber pasado, pero el caso real, a mi entender, estuvo, de mi perspectiva, dentro de la dimensión del tema de los ovnis. A mi entender, lo de la barba, el reloj, todo eso es Ujú. cierto. Es decir, Ahora, él por ustedes ahí, nunca sabrán. ¿Ah? perdón, que por el año 2012 más o menos, dijo como que no, que al final yo lo inventé, fui al baño. No, No inventó, nunca ha renegado de haber visto las luces, ni en el 2012. ah, Es ya, decir, y una vez, en esa época hasta le pregunté, ¿estaban las luces frente a usted? Sí, estaban. ah, ya. Pero yo me metí en unas pircas y fui a orinar y de ahí veía toda la patrulla. Pero resulta que entre caminar hasta las pircas hay un minuto que todavía también tiene medio perdido. No sabe en qué minuto él está de vuelta viendo a los muchachos. Entonces, eh, hay una parte ahí que tiene, no sabe por qué dijo lo que dijo también. Ustedes nunca sabrán, ¿ok? No sabe de dónde sacó esas palabras. Eh, no, y Mm. hay muchos, sí, las luces están ahí, todo eso. La levitación también, que cual vivió. Eso O para mí sea, ya marcó de inmediato la cosa. O sea, cuando lo vieron levitar en una sesión de hipnosis, y a mí me consta que son personas serias las que lo vieron levitar, no, ya esto es algo heavy. mm. Y un caso y este caso es muy bueno, el Maldonado. Maldonado, el mejor caso de abducción o de encuentro cercano que creo que tenemos en Chile. Se está haciendo una película sobre el caso. Encuentro que es un caso extraordinario, porque tiene mucha evidencia. Hay mucha evidencia testimonial, hay muchas cosas extraordinarias que vio Juan Maldonado. Juan Maldonado, en el aspecto contacto ovni, yo lo homologo, voy a hacer algo, homologar a Juan Maldonado es directamente proporcional a lo que en el espiritismo, la mediunidad chilena es Jaime Galté, que son los dos íconos que, no, que estuvieron en contacto con el misterio de manera directa y que debemos aprender de eso. Eh, yo creo que Juan Maldonado efectivamente accedió a una experiencia extraordinaria. Es que tiene demasiados elementos. El tipo quedó con poderes, una visión remota Sí. increíble, una memoria así fotográfica, que le pasaba un libro, abría la página, la leía y se lo memorizaba al tiro. Entonces,
capacidad de resistir a altas temperaturas, se lo vio levitar, un aspecto predictivo, anticipó lo que uno podría decir la caída de las Torres Gemelas también. Y está todo registrado. El gran Eugenio Gamonde hizo un registro de todo eso. Se le extraña mucho el Eugenio. Y qué bueno que se haga la película. Yo ¿Cuándo estoy sale la asesorando por película? eso. ¿Tenéis información sobre eso? Jorge Guez se llama el director, están en lo que es preproducción. Yo creo que se va a estar haciendo todo este año. Tengo que hablar con Jorge, ahí voy a tener claro los plazos, me pidió ahí que también los asesorara. Y yo creo que van a ser un muy buen producto de un caso que es notable, que es así, que Mundial, po. tiene que conocerlo el mundo tiene que Sí, conocer a Juan Maldonado. Sí. pero es tal que el tipo tuvo que apartarse de su vida, po. La gente después le tenía miedo. Qué Le tenía fuerte, miedo po. Qué fuerte, po. porque era, claro, por lo bacán, decir, en vez de Claro, po. decirle, oye, ¿qué onda? ¿De dónde sacaste esos poderes? No, todos se arrancan de miedo, se matan de Mm. miedo. Somos así, primitivos. Oye, si tuviese la posibilidad de estar frente a un extraterrestre y te dice, hazme una pregunta, una sola pregunta y te respondo la dura, te dice. ¿Qué le preguntaría ahí? Simple, ¿de dónde vienen? Porque ahí, a partir de ahí, ya me respondo mucho. Mm, Del futuro, de otra dimensión, de un planeta, y ahí puedo deducir cosas. ujú. ¿De dónde vienen? Oye, bueno, esta mi papá me dijo que te hiciera, te lo voy a hacer porque Ya. también es un seguidor del tema OVNI, su sueño es que se lo arrastre los extraterrestres. Bueno, bueno, él me dijo, pregúntale esto, ¿qué pregunta no te han hecho nunca que te gustaría que te hicieran? ¡Wow! Qué pregunta. A ver, eh, ¿a dónde quieres llegar con esto? Mm. Todo esto, ¿a dónde quieres llegar? Oye, Rodrigo, bueno, y yo para ir cerrando, bueno, es interesante este tema, podría estar preguntándote mucho rato más, Sí, pero el tiempo es uno. Quisiera hacer una mención a Nick Pope, eh, sí, alienígenas ancestrales también, que tú participaste ahí, me imagino que para tu sí, carrera, tu trayectoria fue algo súper importante, haber participado en ese sí. programa. Sí, estuve con el History, estaban alienígenas ancestrales, lo inexplicable y otro par de documentales más también. Y a Nick lo trajimos a Chile en 2010. Yo me encontraba siempre en los congresos con Nick, que es una persona extraordinaria, súper humilde, asequible, de muy buen humor. Todavía me acuerdo cuando estuvimos en el congreso del 2010, después del terremoto, que se hizo un evento acá donde trajimos a Pope. En la, Se lo trajo una productora, una chica productora, y yo era el coordinador del evento. Y fuimos al Valijay, me acuerdo, y nos sacaron a bailar ahí. Y era súper tieso, pero bailaba igual, tieso y todo, se movía así, iba para Mm, adelante, ¿cachai? Pero era muy buena tela, una persona muy culta, un tipo muy ilustrado, muy carismático y con una prestancia, sumamente sólido. Se ponía frente a los micrófonos y tú le crees todo lo que decía. ujú. Bueno, tú dices, Nick partió a las estrellas, Sí, sí, metafóricamente, y bueno, algún día tú también vas a partir a las estrellas. sí, sí, Eh, es la ley es la ley, el ciclo de la y es vida. necesario. Eh, ¿Te gustaría dejar algún legado en la ufología? ¿Cuál sería ese legado? Sí, yo creo que sí, yo creo que lo principal es abrirnos a la magia, que nos demos cuenta que es posible acceder a esa magia y con eso hacer una vida mucho más luminosa, más armónica, más lúdica, sobre todo lúdica. Necesitamos los seres humanos ser más, jugar más, el jugar el acto del niño más inmediato, más tierno. Necesitamos algo, necesitamos mucha ternura en esta existencia. Yo creo que los misterios de este tipo ayudan a abrir lo mágico, lo sutil.
eh, diría yo, lo sutil lo contemplativo también. Ujú. Ya pues amigo, oye, muchas gracias por venir a Frecuencia de Cambio. Yo sé que hiciste un tremendo esfuerzo por estar, así que lo valoro mucho. Espero que la gente que vea esta entrevista le sirva mucho para conectar con este tema y también que se motiven a comprar y leer este libro, OVNI sobre Chile. Exacto, Lo recomiendo yo. Le ha ido bastante bien. ¿Ah? He muy visto ahí bien, en el gracias Mercurio, a en Dios. la lista y todo, así que Exacto. felicitaciones, muchas gracias. Y bueno, si alguien tiene algún evento OVNI que te contacte, te puede contar Exacto, cómo. me pueden contactar por mi Instagram, Rodrigo Fuenzalida H, Rodrigo Fuenzalida H, y también por mi canal de YouTube, Rodrigo Fuenzalida, canal de YouTube, Rodrigo Fuenzalida. Ujú. Eso. Ya pues, muchas gracias, éxito en tus misiones y ojalá Gracias. podamos volver a conversar más adelante. De todas maneras, un abrazo, Jorge. Que esté muy bien, chao. Chao, chao. Chao, chao. No está